Bienvenidos una vez más al ABC, Adiestramiento Bíblico para Cristianos. Hoy continuamos con los asuntos de la profecía y estamos en la lección número 3. La lección número 3 es una profecía muy importante, quizás una de las más importantes que vamos a encontrar en las Escrituras. Y es esta: Jesús vendrá otra vez. Busca conmigo en Apocalipsis 22:20. Leemos la palabra de Dios que dice así: El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Cristo viene pronto. Quiero recordarte que cuando hablamos de una profecía, no estamos hablando simplemente de una predicción o de una adivinación futura. Cuando hablamos de profecía que viene de parte de Dios, es una palabra dada por Dios. Una palabra que trae seguridad, una palabra que trae dirección, una palabra que es clara y una palabra que sobre todas las cosas nos da testimonio de Jesús y de que Dios está cuidando a sus hijos y a su creación. De manera que desde la semana pasada, desde la lección número 2, estamos estudiando las profecías escritas en la Biblia. Y estamos viendo algunas de ellas que tienen que ver con la revelación de eventos futuros. Fíjense que dije, no es una predicción del futuro. Una profecía no es una predicción del futuro. Una profecía dada por Dios es simplemente que al Señor le plació dejarnos escrito lo que va a suceder en el futuro. Y cuando hablamos de futuro, hablamos de la historia humana, porque Dios es un eterno presente. Lo que Dios ya planeó desde el principio ya es. Visto desde la perspectiva de Dios, la historia humana ya es y ya fue. El Señor ya tiene un plan perfecto. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Tratar de caminar en ese plan perfecto para ir a un seguro futuro con nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos entonces de que Jesús volverá pronto por su iglesia, podemos hablar de diferentes eventos de una misma profecía. Hoy vamos a hablar de este evento de manera general. Vamos a decir, Jesús va a venir otra vez a buscar a su iglesia, pero Jesús va también a venir a reinar en esta tierra y a demostrar todo su poder. Hoy no entraremos en esos detalles, pero sí vamos a tener una visión de lo que es globalmente esa profecía. Lo que nos interesa es estar listos, es estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos en Hechos, capítulo 1, verso 11, busca conmigo Hechos, capítulo 1, verso 11, dice la palabra de Dios así: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La semana pasada nosotros recordábamos o hablábamos acerca del libro de Daniel, en donde Daniel tiene una visión de alguien que viene desde las nubes. Y esto nos recuerda ese episodio o ese texto de Daniel. El Señor, lo mismo que el Señor ascendió al cielo, así mismo va a descender o va a venir desde el cielo, es decir, va a venir de entre las nubes para buscar a su iglesia y también para venir a reinar por siempre y para siempre. Vamos a ver qué dice Juan 14, del 2 al 3. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y qué hermosa palabra, qué hermosa profecía en la cual debemos pensar, profecía en la cual debemos meditar, profecía importantísima en la palabra de Dios para la cual tenemos que estar preparados. Nosotros vamos a encontrar en la Biblia, tanto en Mateo 24 como en Mateo 25, que se da un esbozo de los tiempos finales y se profetiza de estos tiempos en que Cristo vendrá otra vez. Ciertamente hay algunos detalles que no están claros, ciertamente hay algunos detalles en los que los intérpretes de profecía, en los expertos bíblicos, no se ponen de acuerdo. Pero hay cosas clarísimas y de esas cosas vamos a hablar en esta noche. Cosas claras acerca de la venida de Cristo en Mateo 25 y 24. Cosas que nos interesan de esa profecía. Vamos a revisar un poco lo que dice Mateo 24, específicamente del 44 al 51. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuáles son las dos personas o las dos clases de personas que nosotros encontramos acá? Fíjense, estamos leyendo desde el verso 44, es decir, en Mateo 24 los anteriores textos hablan de un acontecimiento futuro en el que una persona será tomada y otra será dejada. Es decir, ese evento nos recuerda de que Jesús va a venir y, como leímos en Juan, va a venir y nos va a tomar y nos va a arrebatar, nos va a llevar con él. Mateo 24 en los versos anteriores habla de ese acontecimiento. Pero inmediatamente después de que habla de esa profecía, pues entonces advierte y cuenta esta parábola Jesús para enseñarnos algo, para darnos una visión y una dirección clara de lo que la profecía de la venida de Jesús tiene que significar para nosotros. Entre muchas cosas, el Señor nos recuerda esta parábola que habla de dos personajes, un siervo que era fiel y un siervo que era infiel. El siervo que era fiel, pues esperaba la llegada o el regreso de su Señor y hacía todas las cosas fielmente tal y como su Señor se lo había encomendado. Hacía las cosas, estuviese el Señor allí o no, con toda responsabilidad. Pero había otra persona, otro siervo, que era el siervo infiel, el siervo desleal, el que cuando su Señor se fue y como veía que su Señor tardaba y no regresaba, pues entonces empezó a hacer lo que a él le daba la gana. Trataba mal a sus consiervos, hacía las cosas irresponsablemente, es decir, no vivía y no servía a su Señor de la manera que el Señor dejó establecido.
¿Cuál es o qué nos enseña a nosotros esta parábola en relación a la venida de Cristo? Fíjense, la enseñanza, como ustedes lo van a ver allí en la lámina, es evidente. ¿Cuál es la profecía? La profecía es que vendré otra vez y los llevaré conmigo. Ya eso lo leímos. Esa es la profecía. Cristo viene otra vez y va a buscar a su iglesia. Ahora, esa profecía tiene una enseñanza y una dirección clara. ¿Cuál es la dirección? Sean leales. Aprovecho para darles el concepto de lealtad o de ser leales. Sentimiento de respeto, fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. Entonces, cuando se nos da la profecía de que Cristo viene pronto y viene a buscar a su pueblo, se nos da una advertencia. Debemos ser como los siervos leales. Una persona que viva de acuerdo a la palabra de Dios. Los principios del reino del Señor están acá en la Biblia, están escritos. Entonces, un siervo que es leal, que sabe que existe una profecía de que Cristo va a venir otra vez, de que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, entonces nos mantenemos siendo fieles, siendo leales a los principios que nuestro Señor estableció. No importa, porque la misma parábola dice, si se tarda, según algunos dicen que se tarda, o si viene pronto. Eso no interesa. Lo que interesa es mantenernos fieles porque hay una profecía, hay una palabra dada. Jesús viene a buscar a una iglesia santa, pura y sin mancha. La advertencia es clara. Fíjense en el verso 50 y en el verso 51 del mismo capítulo 24, ya lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez. Vendrá el Señor de aquel siervo, es decir, va a venir en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué va a pasar con el infiel? Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Advertencia clarísima. El Señor viene y el que no esté preparado, pues el Señor lo va a juzgar. ¿Y los va a juzgar cómo? ¿Dónde será el lloro y el crujir de dientes? Eso es lo más importante de esta profecía. Luego sigue el texto y alrededor de la profecía de la venida de Cristo, que es cierta, que es segura, que no tiene complicaciones en el sentido de que estamos esperando a nuestro Señor. Allí debe estar nuestra esperanza. Allí debe estar nuestro pensamiento. Entre tanto lo esperamos, seamos leales, seamos siervos leales. Pero luego sigue el texto hablando de 10 vírgenes, 10 personas que también están esperando a su Señor. Vamos a ver. Sigue el texto en Mateo 25 hablando de 10 vírgenes. Leemos el texto. Mateo 25, verso 1 dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibidle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan».
Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que yo no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En esta historia, nosotros estamos viendo 10 vírgenes que representaban en ese entonces el cortejo de bodas. El cortejo de bodas que tenía que estar preparado, cada una de ellas con sus lámparas encendidas. Para que las lámparas se mantuvieran encendidas tenían que tener aceite. Había 5 de ellas que estaban preparadas y tenían suficiente aceite. Pero otras 5 no estaban preparadas y no tenían suficiente aceite y no sabían, la cuestión era que no sabían cuándo iba a venir el esposo. Ellas tenían que estar preparadas. Fíjense que en la historia cabecearon de sueño ambos grupos, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Es decir, se pudieron, ¿verdad?, cansar, estaban pues en su condición normal de seres humanos que tienen sueño. Solo que en medio de esa condición de ser humano y de vivir la vida en la tierra, pues estaban ellas allí preparadas. Lo mismo que nosotros. En esa condición de ser seres humanos, de tener que vivir los altos y bajos de la vida, que a veces cabeceamos, que a veces estamos alerta, que a veces tenemos fuerza y a veces no, pero en medio de cualquier circunstancia, estar preparados. ¿Para qué? Para que la profecía que estamos esperando se cumpla. ¿Y la profecía cuál es? Que Cristo viene por su iglesia. Las 10 vírgenes representan también a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, en donde hay gran cantidad de personas, unas que están apercibidas, unas que son prudentes, que siempre se mantienen preparadas. ¿Para qué? Para la venida de su Señor. Y lamentablemente el otro grupo que no está preparado para la venida de su Señor. Creen en su Señor, tienen las herramientas, reciben el mensaje, lo creen, pero no están constantemente con la visión, con la vista, con la mirada puesta en la profecía, que sí importa. Hay tantas peleas que se arman porque no nos ponemos de acuerdo o porque no se ponen de acuerdo en tal o cual profecía, en tal o cual detalle de la profecía. Pero lo que yo encuentro en todo esto es que lo que nos interesa está claro en la Biblia, está clarísimo. El Señor en Mateo 24 y 25 da claras advertencias de lo que tenemos que saber. Cristo viene, tienes que estar listo, tienes que ser un siervo leal, tienes que ser una persona que esté constantemente preparada, porque en la historia de las vírgenes nosotros vemos que las que no estaban preparadas, no, ellas dijeron, escucharon la voz del esposo que venía, no tenemos aceite, tenemos que ir a comprar, y entre tanto que fueron a comprar, llegó el esposo y las que estaban listas fueron a la fiesta. Cuando van a la fiesta, las puertas se cierran, y eso es otra cosa importante. Un día las puertas se van a cerrar. Así que es mejor que nos preparemos ahora y estemos listos ahora. Ahora, vamos a ver allí, tengo una lámina para ustedes en donde vamos a ver que la dirección es clara. La profecía sigue siendo la misma, vendré otra vez y los llevaré conmigo. En este caso, en esta parábola, es el esposo, Cristo nuestro esposo. Y la dirección es clara, prepárense. ¿Qué es prepararse? Prevenir, disponer o hacer algo con alguna finalidad. Bueno, para el cristiano, ¿qué es prepararse? Estar constantemente en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Estar constantemente orando y velando.
orando y diciéndole al Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, perdona mis pecados. Señor, si estoy haciendo algo, si estoy pensando en algo, si estoy diciendo algo que no te agrade, que no me ayude a estar preparado para la gran profecía que nos tiene que interesar más que ninguna otra cosa. Ayúdame, Señor, a estar preparado, a mantener mi lámpara encendida, porque es y nos da la palabra de Dios esa clara dirección. Fíjense que en Mateo 25 habla de varias cosas, pero una de otras parábolas que vamos a encontrar allí es la parábola de los talentos. No lo vamos a leer, se los explico. En ese contexto de la profecía de Mateo 24 y de Mateo 25, en que sabemos que hay un evento en el cual el Señor viene por su iglesia, y eso está claro, el Señor viene a buscar a su iglesia, en ese contexto se da la parábola también de los talentos. Bueno, son 3 personas, son 3 hombres a los que se le dieron, a uno se les dio 5 talentos, a otro se le dio 2 talentos y a otro se le dio 1. Los talentos en esa época representaban o eran bolsas llenas de dinero, llena de oro en este caso. Bueno, al que se les dio 5, entre tanto su señor se fue y le dijo, bueno, mira, ahí te dejo esas 5 bolsas de oro, ve a ver qué haces con ellas. El que tenía 5, pues las puso a producir, buscó qué hacer con esos talentos, qué hacer, en este caso con esas bolsas de oro, y puso a producir ese dinero. El que tenía 2, pues hizo lo mismo, puso a producir, trabajó en base a lo que se le había entregado, no importa que tenía 2. Pero el que tenía 1, simplemente agarró su bolsa de monedas y fue y la escondió, no hizo nada. Cuando llega de repente, porque fíjense que en las 3 parábolas es de repente que llega el Señor. Eso indica que la venida de Cristo va a ser de repente. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, así que nadie esté buscando a alguien que le diga el día y la hora, porque no se sabe. Viene de repente, y eso está claro. Bueno, vino el Señor de esos 3 hombres de repente y empezó a pedir cuentas. Bueno, ¿qué pasó con el de 5? ¿Qué hiciste? El de 5 le dijo, aquí está, me entregaste 5 y ahora te entrego 10. Lo multipliqué, lo dupliqué. El Señor le dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El que tenía 2, igualmente, pues duplicó su dinero y le dice, mira, me entregaste 2 y te entrego 4. Su señor le dice, muy bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el último que no hizo nada con lo que le dieron. ¡Ay! Aquí está, uno me diste y uno te devuelvo. Yo sé que eres duro, yo te tengo miedo. Yo no sabía qué hacer. Ay, el Señor le dice, eres un siervo malo, inútil. Tu parte será con los que sufren. Y pues le dice, tu parte es con el lloro o en el lloro y el crujir de dientes. Y se repite otra vez esa frase. Ahora, ¿qué nos indica esto? Sigue diciendo, ¿verdad? Así es el reino de Dios, así será para los que están esperando la venida de Jesucristo. El Señor va a venir de repente. Y el Señor va a pedir cuentas de qué. Vamos otra vez a otro cuadro que tengo para ti. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos la profecía? Bueno, ahí está, la profecía. Vendré otra vez y los llevaré conmigo. La dirección clara. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner a trabajar el talento. Es decir, usar todo lo que sabemos hacer para la gloria de Dios para que todos vean a Jesús en nosotros. Fíjense que hemos visto una profecía, es decir, la revelación de un acontecimiento futuro, no es una adivinación, no es una predicción, es la revelación de un acontecimiento futuro que es seguro que suceda porque Dios
lo estableció de esa manera. Cristo va a venir por nosotros, va a venir por su iglesia. Ahora hay varios elementos a considerar. La primera parábola que leímos pues nos enseña del siervo infiel y el siervo fiel que tenemos que ser leales, tenemos que ser fieles a los principios establecidos en la palabra de Dios, mientras esperamos el cumplimiento de la profecía. La parábola número 2 que hemos leído, que es la de las vírgenes, de igual manera nos habla de un señor, de un esposo en este caso, que llega de repente y nos enseña que tenemos que estar preparados. Es decir, entre tanto viene nuestro Señor, prepárense, límpiese, vele, ore, ayune, lea la Biblia, prepárese. ¿Para qué? Para el encuentro con nuestro Señor. Y para estar, yo siempre digo, para estar limpiecito delante del Señor. Señor, ayúdanos con eso, amén. A estar limpios delante de ti, preparados y llenos de tu unción, de tu gracia y de tu presencia. Y la parábola número 3, que ha sido la parábola de los talentos, pues nos enseña lo mismo. El Señor va a venir de repente. En las 3 parábolas eso es evidente. Es decir, de repente, nadie sabe. En la parábola de los talentos, ¿cuál es la dirección que se nos da? Bueno, la dirección es clara. Con lo que Dios te ha dejado aquí en la tierra, con lo que tienes, con lo que tú sabes hacer, pues honra a Dios, pon a hacer algo, trabaja, que eso trabaje para la gloria de Dios, que eso trabaje para manifestarle al mundo y para manifestar a todos el amor de Dios. De manera que en estos asuntos de profecía nos tiene que interesar la dirección que Dios nos da. Y en esta profecía que hemos visto, en esta revelación de este gran acontecimiento, que no es nada complicado, la gente lo hace complicado. Es verdad que hay elementos difíciles en la Biblia, como esas bestias que vamos a ver más adelante. Pero el asunto está en que las profecías que son dadas por Dios nos dan una enseñanza evidente, una dirección determinada y una manera de conducirnos mientras estemos en esta tierra, mientras aguardemos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, que seguro que va a venir de repente y seguro va a venir por gente que sea fiel a Él, fiel a sus principios, por gente que sea ungida y esté preparada, que vele y que ore, y seguro que va a venir por gente que está poniendo a producir lo que Dios le ha entregado para manifestar en esta tierra la gloria de Dios. Así que el Señor nos ayude a entender y a esperar su venida y a entender estos asuntos de profecía. Dios te bendiga, Dios te guarde.